Esto no era una simple redada. Agentes federales irrumpieron en una mansión en Los Ángeles vinculada a una red ligada a Somalia y las autoridades dijeron que el dinero detrás corre en los miles de millones. Al mismo tiempo, a miles de kilómetros en Minneapolis, más de 400 personas con órdenes finales de deportación fueron arrestadas en semanas bajo la operación Metro Surge. Aquí está la paradoja. Una ofensiva presentada como migratoria terminó destapando algo que no encaja en ese marco. No solo delitos individuales, sino un entramado financiero que investigadores describen como breathtaking por su escala. Esto te importa a ti porque no es un debate lejano. Habla de impuestos, seguridad y precedentes que afectan a cualquier ciudad. Los hechos son claros: redadas, cifras, documentos judiciales. Lo inquietante es lo que esos hechos sugieren cuando se conectan. Y justo cuando parece que la historia va de arrestos, aparece una pregunta incómoda que lo cambia todo. ¿Qué fue exactamente lo que nadie estaba mirando? Lo que ocurrió no aparece de la nada y tampoco es un caso aislado. A comienzos de diciembre de 2025, el EC lanzó la operación Metro Surge en las Twin Cities con un objetivo declarado: detener a los peores de los peores, personas con órdenes finales de deportación y antecedentes criminales graves. En solo 2 semanas, más de 400 arrestos, convictos por violencia doméstica, agresiones, robos, delitos sexuales, nombres, expedientes, fechas. Pero aquí es donde el marco empieza a resquebrajarse, porque mientras las cámaras se enfocaban en arrestos y protestas en las calles, los registros judiciales revelaban otra cosa. Al menos 11 presentaciones legales vinculadas a una red de fraude que llevaba años operando. No estamos hablando de errores administrativos ni de montos menores. Investigadores federales admiten que ni siquiera saben aún el alcance total. Y cuando las autoridades dicen que no conocen la cifra final, eso no tranquiliza, alerta. Entonces la pregunta deja de ser ¿a quién arrestaron? Y pasa a ser otra mucho más incómoda. ¿Qué tipo de sistema permite que algo así crezca sin ser detenido? La afirmación central de las autoridades es directa. Esto no era solo una operación migratoria, era una cacería contra criminales peligrosos. Y los documentos lo respaldan. Ahí se confirmó que entre los arrestados había personas con condenas por violencia doméstica, robos, fraude y delitos sexuales. Un caso citado es el de un hombre con arrestos previos por violencia doméstica y conducta desordenada, que logró evadir a la policía durante años. Otro ejemplo concreto: Abdul Qadir Sharif Abdi, un ciudadano somalí con antecedentes por fraude, vehículos robados y vínculos con pandillas como Gangster Disciples y Vice Lords. Eso es un hecho documentado, pero aquí es donde la historia se tensa. Todos estos individuos tenían algo en común: órdenes finales de deportación que nunca se ejecutaron. Durante años, las autoridades federales dicen que fueron protegidos por políticas locales. Ese es el dato duro. Lo que eso implica es la parte inquietante, porque si personas con expedientes tan claros podían seguir en las calles, la pregunta no es solo quién falló, es qué más quedó fuera del radar. Y fíjate en lo que nadie negó públicamente cuando estos nombres salieron a la luz. Aquí es donde la historia escala y deja de ser solo local. Porque lo que los federales describen en Minnesota no es nuevo en concepto, pero sí en normalización. Personas con órdenes finales de deportación, algunas desde hace más de una década, seguían viviendo en comunidades estadounidenses como si esos papeles no existieran. Un caso concreto lo expone todo. Un individuo con una orden de deportación vigente desde 2009, condenado por 2 cargos de agresión y sentenciado a 7 años de prisión en Ohio, cumplió su condena y luego no fue deportado. Fue liberado de nuevo en comunidades estadounidenses durante 16 años. Eso no es un descuido puntual, es un patrón. Y cuando un patrón se repite el tiempo suficiente, deja de verse como excepción y empieza a sentirse normal. Pero aquí viene el giro. Mientras ese sistema toleraba la presencia de criminales con órdenes claras, otra estructura crecía en paralelo, silenciosa, alimentándose de programas públicos. Es el tipo de cosa que solo se nota cuando ya es demasiado grande para ocultarse. Y justo en ese punto, la historia da un salto que nadie esperaba.
Lo que aparece después cambia por completo el marco. Según investigadores federales, Minnesota se convirtió en el epicentro del mayor fraude de bienestar social en la historia del país, con estimaciones que se acercan a $1,000 millones en dinero público robado. Un caso concreto lo ilustra. El esquema Feeding Our Future desvió más de $300 millones que estaban destinados a alimentar a niños. Eso no es una cifra debatida, está en las acusaciones y sentencias. A finales de 2025, 78 personas habían sido acusadas y 57 ya condenadas. Un acusado recibió 10 años de prisión. Otro presentó más de $1.4 millones en reclamaciones falsas de Medicaid y usó parte del dinero para comprar criptomonedas. Eso es lo que dicen los documentos. Ahora, fíjate en la contradicción. Mientras los discursos públicos hablaban de compasión y protección, estos programas eran explotados de forma sistemática. Y aquí viene la línea que cambia todo. Fuentes federales afirman que millones de esos dólares robados podrían haber terminado en manos de Al-Shabaab, un grupo vinculado a Al-Qaeda. Eso aún se investiga, pero la posibilidad por sí sola redefine la gravedad. Ya no es solo fraude, es algo que apunta a consecuencias mucho más amplias. Y en este punto, la historia deja de ser financiera y se vuelve explosiva. A partir de ahí, todo empieza a comprimirse en muy poco tiempo. Primero, las cifras siguen subiendo. Además del fraude alimentario, otro programa estatal, Housing Stabilization Services, pagó $32 millones en apenas 4 años y medio, cuando había sido presupuestado para solo 12 millones. Ese es el dato. Luego viene el corte abrupto. Las autoridades federales terminaron los pagos a 77 proveedores por alegaciones creíbles de fraude, y el Estado cerró el programa en agosto de 2025 cuando el daño ya estaba hecho. Casi en paralelo, agentes federales allanaron Ultimate Home Health Services en Bloomington tras descubrir que había facturado $1.1 millones por servicios de autismo mientras hacía casi nada por los niños inscritos. 3 frentes distintos, 3 programas distintos, el mismo patrón, y todo esto ocurre mientras continúa la operación Metro Surge, con más arrestos y más tensión en las calles. Los hechos muestran velocidad, presión y decisiones tomadas tarde. Lo que eso sugiere es pérdida de control, porque cuando múltiples sistemas colapsan al mismo tiempo, la pregunta ya no es quién falló primero, es qué pasa si esto sigue avanzando así. Ahora cambia la perspectiva, porque aquí es donde entras tú. Todo esto no se queda en tribunales ni en comunicados oficiales. Se filtra a la vida diaria. Dinero destinado a niños, a vivienda, a salud, que no llega. Comunidades donde personas con antecedentes violentos siguieron viviendo durante años porque nadie ejecutó órdenes claras. Calles donde agentes federales dicen enfrentar más resistencia, más tensión, más riesgo. Para un ciudadano común, el efecto no se anuncia, se siente. Servicios que se recortan, programas que desaparecen, desconfianza que crece. Y mientras tanto, los responsables discuten competencias y culpas. No importa tu postura política para entender esto. Si el sistema falla en algo tan básico como ejecutar órdenes judiciales y proteger fondos públicos, el costo lo absorbe la gente normal. Familias que dependen de ayudas reales. Vecinos que esperan seguridad mínima. Este no es un debate ideológico, es una experiencia vivida. Y si todo esto te resulta familiar, si has visto promesas romperse mientras los problemas se acumulan, dilo en los comentarios, porque esa sensación compartida es parte de lo que empuja esta historia hacia su siguiente fase. Aquí es donde conviene bajar el volumen emocional y mirar el mecanismo. Nada de esto ocurre solo por individuos aislados. Los propios hechos muestran cómo se arma el sistema. Por un lado, políticas locales que limitan la cooperación con ICE. Un ejemplo concreto está en la ordenanza de Minneapolis de junio de 2025 que prohíbe a la policía iniciar detenciones basadas únicamente en órdenes administrativas de ICE. A eso se suma la opinión legal emitida en febrero de 2025 por el fiscal general del estado, advirtiendo que retener a una persona por una solicitud federal podría considerarse una detención irrazonable y generar demandas.
Eso es un hecho documentado. El resultado práctico es claro: incentivos para no actuar. Cuando nadie quiere asumir el riesgo legal, las órdenes se acumulan y no se ejecutan. Al mismo tiempo, programas públicos con grandes flujos de dinero operan con controles débiles, lo que crea oportunidades. No hace falta una conspiración. Basta con un sistema fragmentado, miedo a consecuencias políticas y falta de coordinación. Esa combinación permite que el fraude crezca y que las órdenes queden en papel. Y cuando finalmente el gobierno federal interviene, lo hace tarde y bajo presión. Aquí viene la parte inquietante. Si este modelo ya existe, la pregunta no es si puede repetirse, sino dónde aparece el próximo foco. Desde aquí el camino se bifurca y ninguno es cómodo. Un escenario es el que ya empieza a dibujarse. La operación Metro Surge continúa. El gobierno federal incrementa la presión y las redadas se intensifican. Los datos ya muestran un cambio. AICE reporta un aumento de aproximadamente 1.153% en agresiones contra sus agentes durante operaciones. Audio del despacho del sheriff del condado de Hennepin captó a un supervisor pidiendo refuerzos frente a 60 o 70 agitadores, enfrentando a unos pocos oficiales. Eso ya está ocurriendo. Si este rumbo sigue, el conflicto escala, las calles se tensan más y cada arresto se convierte en un evento político. El otro camino es distinto, pero no menos incierto. Implica revisar leyes, redefinir cooperación y cerrar vacíos que permitieron que órdenes finales se ignoraran durante años y que programas multimillonarios fueran explotados. Eso requiere tiempo, consenso y asumir costos políticos. Y aquí está el detalle clave. Mientras se debate cuál ruta tomar, los sistemas no se detienen. Las redes se adaptan, los incentivos siguen ahí y la próxima jugada ya se está formando fuera de cámara. La pregunta no es cuál opción es mejor en teoría, sino cuál se impondrá en la práctica y qué precio se pagará antes de que eso quede claro. Al final, esta historia no trata solo de redadas, fraude o protestas. Trata de una desconexión peligrosa entre lo que está escrito y lo que realmente se ejecuta. Órdenes finales que existen en papel durante años. Programas diseñados para ayudar que terminan drenados. Autoridades que actúan solo cuando la escala ya es imposible de ocultar. Ese es el patrón que une todo. En una frase, cuando el sistema deja de cerrar ciclos, otros aprenden a explotarlos. Lo que ocurrió en Minnesota y lo que salió a la luz en esa mansión de Los Ángeles son síntomas del mismo problema, no anomalías separadas. Y lo más inquietante es que ninguna de las piezas apareció de golpe. Todas estaban ahí visibles, pero nadie las conectó a tiempo. La pregunta que queda abierta no es si esto fue grave, eso ya está claro. La pregunta es: ¿qué otras historias siguen fragmentadas, esperando a ser unidas? Porque cuando finalmente lo son, el impacto suele llegar de golpe. Si quieres seguir entendiendo cómo se forman estos patrones antes de que exploten, sigue este canal. La próxima capa de esta historia ya está moviéndose.